¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo ciclo donde vamos a tener una serie de invitados para hablar un poco más de la economía, de las cuestiones que tienen que ver con el mundo, no solamente Argentina, sino el mundo para el hombre de a pie, para nosotros mismos, para aprender un poco más sobre algunas cuestiones. Hoy vamos a estar hablando del tributo, de los impuestos, de lo que pagamos, de lo que sería necesario o no. Bueno, un pequeño preámbulo para una linda charla que vamos a tener con nuestro invitado. Gracias a toda esta gente que nos va a acompañar en este ciclo. Les decía que íbamos a tener un gran invitado y bueno, así va a ser. Cuando lo presentemos ya está con nosotros el querido Javier Olowinek, el titular de Huelco, para que ustedes conozcan un poco más, tengan más herramientas si tienen grandes empresas. Bueno, Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde nos estén mirando. Sí, ¿qué tal, Carlito? Y bueno, también como decís vos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora observen este material. Bien, Javi, primero, ¿cómo está? La primera pregunta que quiero desarrollar un poquito es ¿cómo está en materia de tributo la República Argentina? ¿Vamos bien? ¿Está bien todos los impuestos que tiene? ¿Se puede desarrollar eso? Hay una característica que tenemos en nuestro país, es que nuestro sistema tributario, y considerado sistema todo, ¿no? El plano nacional, provincial y municipal, abarca 155 impuestos al día de hoy, lo cual es una enormidad. Es cierto, cuando se habla del costo impositivo, el costo país, de lo burocrático que es el sistema impositivo en Argentina, tenemos que tener en cuenta la cantidad de impuestos. Y paradójicamente, más del 90% de la recaudación impositiva de nuestro país se realiza o se apalanca sobre 10 impuestos de ellos, es decir, hay 145 impuestos que solo aportan el 9 o el 8% de la recaudación total. Entonces, partimos de la base que tenemos un sistema con muchos impuestos, muy complicado burocráticamente, administrativamente, con costos excesivos para las empresas, que eso se traslada a los precios. Recordemos que todo impuesto en definitiva se ubique donde se ubique, grave la manifestación de riqueza que quiera gravar, termina siendo pagado por la economía y en su enorme medida por el consumidor final. Y como te decía, tenemos un sistema muy complicado con una gran cantidad de impuestos y que además tenemos 3 niveles decisorios que cobran impuestos: el Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Municipales. ¿Se puede repetir en eso que vos estás diciendo, en un producto, algún impuesto? ¿Se repite tal vez que alguien no diga, solo, a ver, las manifestaciones de riqueza que graban todos los sistemas impositivos del mundo son 3. O la renta, es decir, la ganancia, el sueldo para aquellos que están alcanzados por impuestos a las ganancias, o las ganancias empresariales. El consumo, normalmente el IVA o ingresos brutos son impuestos típicos de consumo. Y el patrimonio, ya sea bienes personales a nivel nacional, el impuesto inmobiliario o patentes a nivel provincial. Esas son las 3 manifestaciones. Entonces, vos tenés en nuestro país que comprás un auto, vamos a tomar un ejemplo cotidiano, comprás un auto, pagás el IVA, pagás derechos de importación si el auto es importado, es decir, la ganancia propia que tiene la empresa, el concesionario, todo lo intermediario, pero además luego el Estado provincial te va cobrando periódicamente un impuesto a la tenencia del auto, a la propiedad del auto. Entonces, es decir, no alcanzó con haber pagado todos los impuestos que pagaste al momento de comprarlo, sino que de por vida tenés un cargo que te tenés que hacer, le tenés que hacer frente.
Otro ejemplo de alguna incoherencia es, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos o los impuestos municipales, como en Bahía Blanca, seguridad e higiene, pero todos los municipios tienen este impuesto. Vos fijate que en cada etapa comercial, cuando el fabricante le vende al distribuidor mayorista, al distribuidor minorista al comercio, el comercio le vende al consumidor, se aplica ingresos brutos, lo cual se habla en la jerga técnica, que es un impuesto en cascada. Claro. Entonces se hace una acumulación impositiva que se termina trasladando como un costo al consumidor final. Realmente Argentina requiere de una reforma tributaria que lo haga más sencillo, más simple y más eficiente, concepto que nos cuesta a nuestra sociedad entenderlo, incorporarlo en la gestión tributaria y la gestión estatal en general. Claro, si hay un impuesto a nivel nacional, ya el nivel provincial y el nivel municipal quedarían en un lugar de cero, porque yo ya digo, bueno, yo ya le pagué al Estado este impuesto, ¿por qué me lo vuelven a cobrar de manera provincial o de manera municipal? ¿Estaría bueno eso que se unifique o no? Sí, sería muy interesante. Ahora hay un proyecto, ahora en estos días nuevamente empezó a tener titulares, un proyecto que viene de hace años, que en su momento fue de Fundación Mediterránea, pero que también ha sido motivo de estudio de muchísimos profesionales que son especialistas en el tema de tributación, que es el super-IVA o, en definitiva, confluir en un solo impuesto al consumo estas tres manifestaciones que son IVA, ingresos brutos y las tasas de comercio. Porque las tasas de comercio, si bien los municipios no pueden cobrar no pueden cobrar impuestos, tienen que cobrar tasas, y hay diferencia conceptual, en definitiva, en la operatoria termina funcionando como impuestos, no como una tasa retributiva de un servicio que a mí me dio el municipio, sino que terminan siendo un impuesto más que se asemeja, gemelo, ya medio hermano, con lo que es ingresos brutos. Tendríamos que analizar, habría que sentarse seriamente en una discusión de reforma tributaria, algo que, Carlito, vos también sabés muy bien, hace 30 o 40 años venimos discutiendo. Tenemos que hacer eficiente el Estado, tenemos que modernizarnos, tenemos que estar a la altura de los países como Brasil, o como Uruguay, o como Bolivia, o Paraguay, que tienen muchísimo menor cantidad de impuestos, con tasas muy parecidas a las nuestras. Es decir, en el mundo no hay grandes diferencias en las tasas, sí en la complejidad. Sí, déjame hacer este paréntesis, te iba a preguntar eso, ¿cómo funcionan los países, no te digo europeos, sino latinoamericanos, con el tema de impuestos? ¿Tienen menos que nosotros? Todos los países graban las mismas prestaciones de renta, vuelvo a decir, las ganancias, el consumo y la propiedad, o el patrimonio. Lo que vos ves en Brasil, que es un país con una economía similar a la nuestra, si bien ellos tienen estructurado políticamente diferente, los estados en Brasil tienen más peso político a semejanza de los estados en Estados Unidos de América, es decir, tienen un sistema federal, pero con más peso político en los estados internos. Ellos tienen una menor cantidad de impuestos, son 10 o 12, de los cuales ahora van a unificar 6 de ellos solamente en 2. Y se reserva al Estado federal otro impuesto más para básicamente equilibrar las diferencias que puede haber entre estados. Es decir, es común en Brasil que los estados compitan con menores impuestos a las inversiones. Algo que a nosotros nos genera cosquillas, es decir, acá no nos podríamos plantear que la provincia de Buenos Aires favorezca a las inversiones en detrimento de Córdoba o Santa Fe, o el municipio de Bahía Blanca respecto de Punta Alta. No tenemos esa característica. Lo que pasa es que el mundo es competitivo, los gobiernos necesitan atraer inversiones y en el mundo está bien visto que el Estado promueve esas inversiones bajando impuestos. Ahora,
el otro lado del espejo, la otra cara de la moneda, es que si yo bajo impuestos para ser competitivo, tengo que ser eficiente en el uso del recurso o, en este caso, del gasto público. Y ese es otro debate que nos cuesta más que el de la reforma tributaria, porque nuestros decisores políticos no son muy afectos a hablar de reducir el gasto. Lo pueden teorizar, de hecho, el papel soporta cualquier manifestación. Ahora, en la práctica, hablar de reducir el gasto público o hablar de ajuste trae connotaciones políticas y económicas que son rechazadas antes que por la sociedad, por los propios decisores políticos. Bien, y recién hablabas de la fundación y que ya vienen estudiándolo hace unos cuantos años. ¿Puede tener cabida este super IVA? Ojalá la tenga, ya te adelanto una opinión, un juicio de valor, fundamentalmente por lo que es la reducción burocrática y la disminución de costos. Sí, hoy te hablábamos de que el impuesto al ingreso bruto funciona como un impuesto en cascada, se va trasladando costos y eso nos deja fuera de mercado o encarece los productos en Argentina respecto de otros países. ¿Cuál sería ese proyecto? Básicamente hacer un IVA con una alícuota mayor que contemple una alícuota específica para las provincias y otras para los municipios, de tal manera de evitar la cascada. El IVA, si bien es un impuesto al consumo, es un impuesto que no se traslada, digamos, no se acumula. Se traslada, pero no se acumula. Entonces, ver la forma, buscar qué alícuota nos permitiría que la nación lo recaude y luego coparticipe a las provincias la parte provincial y esta a su vez coparticipen a los municipios. Ahora bien, esto requiere una discusión política muy importante, que es una nueva ley de coparticipación. Claro. Que es en la Cámara. Te iba a citar eso. En la coparticipación salen perdiendo los más chiquitos o no. No sé cómo lo van a llevar a cabo. La ley de coparticipación federal tiene un fin, un trasfondo, de alguna manera equilibra a las provincias más pobres, se ven beneficiadas respecto de las más ricas, tomando como la más rica el cinturón de Argentina, ¿no? Lo que es Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Ellas ven perjudicada parte de su contribución respecto del PBI, es decir, el porcentaje que contribuyen al PBI es mayor que lo que reciben de impuestos, mejorando fundamentalmente las provincias del noroeste argentino y la Patagonia, en un concepto de tratar de lograr un desarrollo más equilibrado del país. Ese concepto no está mal y yo no creo que eso se vea muy modificado, porque acá, como votan diputados en función de población, pero senadores en función de provincias, las provincias más pobres no van a votar un perjuicio en los recursos que reciben. Ahora, hay que dar un debate, una nueva ley de coparticipación federal, y hay que dar un debate de una reforma tributaria significativa en estos temas. Es decir, no le podemos cargar al sector privado las ineficiencias del sector público, que es lo que termina sucediendo en todo el mundo. Esto no es un problema de Argentina. En todo el mundo el sector privado genera la riqueza, y acá sé que algún economista podemos llegar a disentir en que si el Estado genera o no genera riqueza, podemos debatirlo en algún momento, pero en mi concepto la riqueza es generada por el sector privado, el sector público se apropia para aquellos servicios que son comunes a toda la sociedad, pero la ineficiencia en ese gasto impacta de lleno en lo que hace el sector privado. ¿Y a qué atribuís vos que en ese dinamismo que ha llevado al mundo a ir cambiando el panorama tributario, acá todavía no se estudia o no se quiere integrar a lo que se ha hecho en otros lugares y no sé, decímelo vos, ha tenido éxito? ¿Por qué no lo hacen más simple? Porque ahí te estoy adelantando una opinión más que técnica personal, ¿no? Porque no es una, digamos, no hay una cuestión no ve nadie acá teórica. Pero yo creo que porque la complejización de la burocracia en definitiva sostiene, valga la redundancia, una burocracia
que si se hace eficiente la realizás con menor cantidad de personas. Es decir, ¿cuántas personas necesito yo para controlar 155 impuestos? ¿Cuántas personas necesito para controlar 10 o 12? Es decir, ¿cuánto más sistema operativo necesito para controlar 155 impuestos respecto de 10 o 12? Claro. Con el agravante de que vos 10 impuestos te generan el 90% de la recaudación. Es decir, tenés 140 impuestos que solo están generando el 10%. ¿Por qué no simplificamos? A ver, aumentemos las alícuotas a un 10% para cubrir ese déficit, pero, digamos, en el mismo sentido, eliminemos impuestos que muchos de ellos son distorsivos, totalmente fuera de época. Hay impuestos que no tienen absolutamente nada que ver con las realidades actuales, hay actividades actuales, digamos, la digitalización, el comercio electrónico, las criptomonedas han traído situaciones donde no sabemos a quién le tenemos que cobrar impuestos. Si la criptomoneda está radicada en Argentina, en Hawái o en una isla perdida en el medio del Pacífico. Es decir, es muy interesante los desafíos que está planteando el dinamismo de la economía respecto a la velocidad que los decisores políticos van tomando, sobre lo que tiene que ver con... Van grabando esas expresiones de renta. Claro. Javi, y contame ya para ir cerrando, cómo está la empresa. ¿Quiénes son los que se pueden acercar a Uolco y pedir, bueno, quiero un profesional para que me oriente en esta cuestión? A ver, todo el mundo, básicamente cualquier comerciante, empresario, industrial, productor agropecuario, es decir, que quiera asesoramiento impositivo, tributario. Nosotros acá tenemos Uolco, los profesionales aquí en Buenos Aires que están capacitados, muchos de ellos especialistas, inclusive en algunos temas muy específicos. Tenemos muy buenos especialistas en Bahía Blanca de derecho tributario, de derecho penal tributario, tenemos especialistas en impuestos provinciales, en impuestos nacionales, y la verdad que tenemos un staff de personas aquí, vuelvo a decir, en Buenos Aires, que estamos actualizados y preparados para cualquier necesidad que tenga cualquier comerciante o empresario bahiense o de la zona o del país. Sí, y no estamos hablando de una superempresa. Hoy cualquier pyme necesita tener un profesional para no meterse en problemas, ¿no? Incluso cuando se pensó el monotributo como régimen simplificado, pensando que iba a tener soluciones a muchísimos contribuyentes, terminó requiriendo del mismo contador como era antes con el viejo sistema responsable no inscripto. Lo que hay que conversar, si querés algún día lo podemos hablar, porque por una cuestión de tiempo, eso es otro concepto que tiene que empezar a incorporar el comerciante, así sea chico, el kiosquero y el mediano, porque los grandes lo tienen con sus propios staff, claro. Es la planificación tributaria, es decir, no ir pegándole el palo atrás a la comadreja con las declaraciones juradas, a ver cuánto me dio a pagar este mes, sino empezar a pensar, hacer un horizonte de un año, de 2 años, de impuestos y de financiamiento de esos impuestos, porque acá siempre subyace que el contribuyente no deja de ser un recaudador de impuestos que luego se los pasa al Estado. Es decir, en algún momento esa masa de dinero que nosotros estamos cobrando se la tenemos que dar al Estado. El impuesto nunca fue nuestro. Entonces, ese concepto de viene el Estado y me saca, lo cual es así, porque una vez que yo la tengo en el bolsillo no la quiero perder, nadie quiere que se la saque, pero ese concepto requiere de una planificación y no de que llegó, te llama el contador, te dice, che, Carlito, hoy te vence IVA, corriendo a ver cómo fondeo el IVA. Carlito, hoy te vence ingreso bruto, corriendo para ver ingreso bruto, y ni te digo ganancia, que una vez al año ese tipo de situación. Ya en el ingreso del dinero uno tiene que decir, bueno, estos son impuestos, no es la mía, la saco. Claro, y después vemos qué hacemos con eso, si ganancias queda anual, lo invertimos en la bolsa o en algún instrumento que nos permita generar una renta que no esté grabada. Después salen innumerables posibilidades. Pero el concepto de planificación, y no como nos sucede muchas veces que corriendo atrás del mango, como dice el tango, estamos
perdiendo muchas veces tiempo y recursos en cómo generamos lo que ya generamos en su momento y lo utilizamos para otra cosa. Eso es algo que vamos a tener que empezar a hablar, ¿sí? Los que somos empresarios, comerciantes, industriales, agropecuarios. ¿Por qué? Porque ahora se viene un contexto futuro de baja inflación y los contextos inflacionarios cubren muy bien las ineficiencias, ¿sí? Porque si yo a Carlito como contador le cobro 1.000, 1.200, 1.500 pesos como contador y en un contexto de inflación no tenés precios relativos, es decir, te cuesta comparar si lo que yo te cobro es caro o es barato. No voy a hablar que te voy a cobrar $100.000 por mes porque tampoco me lo vas a poder pagar, ni valgo eso, que queda claro. Pero lo que quiero decir es que en un contexto de inflación, si cada uno de nosotros más o menos cobra algo razonable, podés ser ineficiente, te tapa muchos costos ocultos, pérdidas en los procesos, algún empleado de más que tenés y no te está rindiendo, te lo cura. Ahora, donde nosotros ingresamos en periodos de baja inflación, de estabilidad, donde 1 punto, 2 puntos de ineficiencia o de un costo impositivo que no estás viendo o de una mejora en tu producto, en tu servicio, en tu proceso, prácticamente equivale a tu ganancia y guarda cómo planificamos, guarda cómo armamos nuestra estructura, porque la inflación ya no nos va a permitir cubrir todo aquello que hacemos mal. Buenísimo, sí. Bueno, una charla que seguramente va a tener en otro encuentro un mayor desarrollo para conocer un poco más lo que tiene Wolco para ofrecer a la gente y también para conocer, si no contratan un profesional de Wolco, para conocer cómo pueden llegar a manejar este tipo de cuestiones. Incluso que nosotros tenemos, me mete pie sin quererlo, nosotros tenemos también un trabajo, una responsabilidad social, es decir, este grupo se constituyó también de una manera, somos todos profesionales con un compromiso, digamos, comunitario muy fuerte, no quiero decir social, sino comunitario, con un compromiso de aportarle a la comunidad todo lo que nosotros hemos recibido. Todos nosotros somos profesionales de la educación pública, así que también tenemos un compromiso desde ese punto de vista. Y que no es necesariamente venir y contratarnos para tener el servicio, pueden consultarlo, si no, no hay ningún problema. Nosotros lo que estamos tratando de lograr es hacer más eficiente a las empresas, es decir, compartir toda nuestra experiencia, todo nuestro trabajo en que a nuestro cliente le vaya bien. ¿Sí? Porque en la medida en que a ellos le vaya bien y ellos crezcan, también vamos a crecer nosotros, claramente. Entonces, que sepan que pueden contar con nosotros sin necesidad de cambiar a su contador. E incluso eso es un fenómeno muy interesante que hemos visto a partir de que abrimos las puertas del Grupo Wolco, es que la mayoría de los clientes que han venido al Grupo Wolco para ser asesorados mantienen sus contadores internos o sus profesionales externos, si no los modifican, porque no es ahí donde tienen los problemas, no es en la determinación del impuesto, es en otros sectores de sus empresas. Muy bien. Bueno, Javier Olowinek, el titular de esta empresa, Wolco, te agradecemos muchísimo. Para nosotros fue una linda charla, espero que para la gente también. Nos despedimos, Javi, un abrazo grande para vos. Igualmente, Carlos, y un saludo para toda la gente. Bueno, saludamos a toda la gente ahí, si les gustó, si llegaron hasta acá es porque estuvo interesante. Habrá más charlas y será la despedida hasta ese momento. Muchas gracias.